Primero que nada, bienvenido y muchísimas gracias por la buena onda y prestarte para el espacio. No, al contrario, gracias por. Es un placer estar charlando contigo. No, no, el placer es mío. Mira, yo como que pedí un poquito de ayuda con las preguntas. Y la primera que me gustó, que se está dando entre youtubers liberales, es un desafío que me parece muy divertido, que es, imagínate que, nada, tenés una lámpara mágica, dictatorial, y podés tomar tres medidas que sin oposición se apliquen en Argentina. ¿Cuáles serían? Bueno, la primera que yo haría es la dolarización, porque sería la más irreversible, porque muchas de las que vos podés tomar, de pronto después te las revierte el siguiente mandato. En cambio, si vos eliminás el peso y la gente se acostumbra a tener dólares, entonces vamos a eliminar la inflación al estilo Argentina, que es 53% anual, 55% anual desde 1935, y empezaríamos a tener una inflación equivalente a la americana, que es del 2% anual. O sea que eso solo ya sería un cambio enorme, por lo pronto, para los que más les impacta la inflación, que son los más pobres. Igual, Y además yo le daría cierta racionalidad. Sí. lo que te quiero aclarar es que vos podés pedir un deseo, o sea, podés juntar a todos los sindicalistas y tirarlos al sol. O sea, por eso te digo, vos podés tomar una medida sin oposición de lo que vos quieras. Noto que la medida Sí. que tiraste es muy racional y obviamente que muy efectiva, pero que sepas que podés hacer lo que quieras. O sea, querés meter a Godzilla y que se lo coma Grabois, se lo come. Sí, pero igual te déjame que siga porque tengo la Dale. segunda va con los sindicatos. La segunda es la reforma laboral. Pero la reforma laboral implica un montón de cosas. Implica que no vas a tener sindicatos, pero sí van a tener que ser democráticos. No te van a poder sacar el sueldo directamente de la plata de tu sueldo, sino que el que quiera aportar aporte, el que no quiera aportar no aporta, ¿no? Y vas a hacer un modelo al estilo chileno o incluso como fue la reforma de Brasil, donde la gente va a poder tener el tipo de trabajo que quiera, tenés mucho más flexibilidad laboral. Y esto no es para los que ya están laburando en un mercado formal, sino precisamente es para los que están en el mercado informal y para el millón de chicos que tendrían que entrar al mercado laboral en los próximos 4 años. Para eso es lo que a mí me preocupa, que haya una enorme flexibilidad laboral. Y el tercer punto es muy simple. Yo eliminaría 153 impuestos y dejaría solamente 5 y que en total los 5 no te puedan sacar más de un 25% O sea, de tus ingresos. hoy cuando tenemos de Después, con presión lo que tributaria. hoy depende, hay gente que le sacan el 80-90% con la gente del Sí, sí, campo. sí, sí. A mí, por ejemplo, en mi cuenta yo hago el número y me da 63%. O sea, 2 tercios me saca el Estado y me deja un tercio. Es una locura, yo no lo acepto. Yo soy esclavo del Estado, soy un siervo del esclavo. O Sí, sea, los sí. impuestos son clave. Cuando me diste 3, esas son las 3. Lo que va a pasar es que no les va a alcanzar la plata y entonces van a tener que hacer la reforma del Estado, que sería mi cuarta, pero No, pero no me llegó. estuviste impecable y muy democrático, te voy a decir. Yo esperaba algo así como voto calificado, algo mucho más duro. Muy, muy democrático. No, no, lo mío es muy tranque, ¿viste? Yo solamente quiero bajar el gasto público a la mitad de lo que está hoy. Sí, 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 uno después lo dice así como sencillo. No, solamente bajar la mitad del gasto público, pero hay que hacerlo con un lanzallamas en la mano. Pero bueno, a ver, Y bueno, yo creo que Sí, se puede hacer, ¿eh? Yo creo que se puede ir haciendo, por supuesto, no es todo de inmediato, pero sí se puede hacer de inmediato una reducción de 6-7 puntos del PBI de gasto público. Y eso sería en el primer año de gobierno. y eso se podría sacar, a ver, mejorando, por ejemplo, pérdidas en transferencias, o en qué, puntualmente. No, no, eso vamos, nosotros haríamos las cosas profundas. Una reforma del Estado, que significaría el Estado federal, que tiene 750.000 personas, reducirlo en un tercio. Y eso sería factible, porque se ha hecho en otros lugares, no es que no se pueda hacer, pero además lo nuestro es hacerlo teniendo en cuenta a las personas. Nosotros queremos que nadie quede en la calle de un día para el otro. No, Al no, contrario, habría una indemnización, me imagino, cosas por el estilo. sí, nosotros le seguiríamos pagando el sueldo durante un año. Entonces, si viene un venezolano que llega a la Argentina en 15 días que logra trabajar, bueno, Ujú. nosotros decimos los que están en el Estado, que son un poco más remolones, qué sé yo, bueno, les damos un año, pero tienen que conseguir trabajo. Por supuesto, el incentivo es para conseguir trabajo muy rápido, pues entonces tienen doble sueldo durante un año. Y después, como nos van a sobrar un montón de edificios, porque el Estado tiene De verdad. edificios, voy a vender 25.000 edificios y con esa plata les pagamos las indemnizaciones.
O sea, No lo había pensado. No lo había pensado que iba a sobrar tantas propiedades. Tenés razón. No se me había cruzado por la cabeza. no, y además hay que hacerlo, porque una de las leyes del Estado, que son las leyes de Parkinson del Estado, es que si vos tenés un edificio se llena. Es verdad. Hay que, hay que cerrarlo con cadenas el día que lo desalojás y venderlo. O sea, eso es así. Y al precio que sea, no me preocupa tanto el precio. Obviamente vas a tener que tratar al precio más eficiente posible. Pero No, por supuesto. lo más importante es venderlo. Pensá que 75.000 edificios, nada más que limpiarlos, ¿cuánta gente necesitas? Sí, tal cual. O Es sea, ahí cierto. tenés 300.000 empleados nada más que de limpiar los edificios. Sí, Y era como las conexiones entre secretarías. Solamente por el hecho de que existe tanta secretaría, tiene un montón de gente que tiene que hacer de link entre las secretarías y eso es el doble de empleados. sí, tenemos 900 secretarías que tienen el título de coordinación. Para darte una idea. Y por supuesto Bueno. teníamos dos supercoordinadores que eran Lopetegui y Quintana, ¿no? Hasta que cambiaron después finalmente en el último año de gobierno. Sí, uno pensaría que estarían más coordinados, pero con tanta coordinación uno pensaría que harían las cosas bien. Bueno, Ah, no, porque vos sabés que para coordinar, el máximo que puedes coordinar eficientemente son 8 personas. O sea, si tenés 900 es imposible, tenés que juntarte sí. en la cancha de Río. O sea, no, Sí, no en sí, Río sí. no, pero ponele, cerramos ahí el auditorio de Ferro y juntamos 900 coordinadores. No, y además tenemos una mala costumbre en Argentina de que, por ejemplo, yo que sé, nos olvidamos de que existen cargos y puestos. Entonces, si se inunda una provincia, el responsable es directamente el gobernador, que es responsable, por supuesto, pero nos olvidamos que había ingenieros hídricos, gente que estaba cargado de eso. O sea, acá es como que ni siquiera anda bien la cadena de mando, está todo mal. No, por ejemplo, a alguien se le ocurre que hay que mejorar la paridad de género, cualquiera de estas cosas que están ahora de moda, cuando entonces tenemos 900 entes del Estado que tienen la palabra mujer adentro. ¿Entendés? Sí, y además, por cada ente del Estado tenés un 30% de cupo que hasta que no lo cumplas, tenés que detener la contratación. O sea, Por ejemplo, sí. O, por ejemplo la niñez, hay una cantidad de entes enorme de la niñez y entonces tenés un secretario especialmente armado, una secretaría, para que te indique cómo tenés que hacer los pasos para utilizar a los otros cientos de organismos que se refieren a la niñez. No, el es Estado es una una... máquina Sí, bueno, es patético. Bueno, es una super maestra jardinera, vamos a tener que poner. Vamos a ver, la siguiente pregunta es, ¿cuál es para vos la principal razón por la cual cuesta que este país sea liberal? Esa viene de lejos. Yo creo que empezó en 1907, en la educación. Hicimos una reforma educativa y se suprimió una cosa muy importante. Se suprimió que hasta ese momento en la pedagogía se enseñaba que la soberanía estaba en el individuo. Es decir, que el individuo era soberano, la persona, cada uno era soberano. Y cambiaron esa palabra y le pusieron la soberanía nacional. Ahora la soberanía es la nación, ya no el individuo, sino la nación. Cuando es la nación, entonces significa que la nación está por arriba del individuo. Y por eso te puede surgir un partido, como el Partido Peronista, que dice primero la patria, Sí. después está el movimiento y último el individuo. Eso significa que, por ejemplo, una patota sindical puede moler a palos a un individuo y para eso se está bien. Sí, Está sí, bien, sí. porque el movimiento es más importante. Y si es la patria, es más importante todavía. Te pueden mandar a matar, lo que sea, pero es la patria arriba. Eso no es trivial. Creo que ahí está lo más profundo de nuestro ser nacional que inventar, ¿no? Antes era la libertad y a partir de ahí pasó a ser la soberanía nacional y por eso vino los nacionalismos, nacionalismo de derecha, nacionalismo de izquierda, a mí me da igual, el tema es que es el colectivismo, lo colectivo por arriba de lo individual y esa es lo que tenían en síntesis todos los fascismos, de derecha y de izquierda, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, todos tienen la misma excusa de que es más importante lo colectivo que lo individual. Bueno, eso me lleva entonces voy a cambiar un poco el orden de las preguntas porque había una que le sigue a esa. Es, ¿por qué crees que la educación argentina tiende al socialismo? Bueno, parte de ahí, porque en realidad empezó con esto, que para mí es más grave que el socialismo, es el colectivismo, con lo cual incluye al socialismo, pero también al fascismo. Entonces en Argentina tenés fascismo de derecha y de izquierda. Entonces ahí, por ejemplo, Perón, si querés, yo creo que el problema más grande lo tuvo la derecha en Argentina. ¿Y por qué? Porque la derecha, cuando tuvimos
en 1916, que empezamos con el voto de Sáenz Peña, que todo el mundo podía votar, perdieron las elecciones y ganó Irigoyen, un movimiento popular. Entonces creyeron, creo yo, esta es una interpretación mía, ¿no? La derecha creyó que lo popular iba a ser siempre la izquierda. Y entonces empezó a tener miedo a la democracia. En lugar de arremangarte, caminar los barrios, hablar con la gente, tener empatía con el que está sufriendo en distintos lugares y qué sé yo, se quedaron en el púlpito y apoyaron los golpes de Estado. Claro. Del golpe de Estado, el primero es del 30, pero el segundo es del 43, de ese golpe de Estado nace el partido militarista. Y el partido militarista es el partido justicialista. O sea, es el de Perón, el general Perón. Entonces, el partido militarista, ¿qué es lo que le pasó? Después los militares se pelearon con el líder del partido. Y entonces lo rajaron. Y se fue al exterior 18 años. Y ahí empieza el despelote. Porque este hombre, para volver, empezó a jugar con la izquierda. Entonces empezó a jugar con el ERP, con Montoneros, con el FAP, con todos estos organismos. Y entonces cuando volvió en Ezeiza, 18 años más tarde, se mataron unos con otros. Porque tenía la derecha sindical, que eran fascistas, y tenía del otro lado la izquierda, y se mataron más de 300 personas en Ezeiza. O sea que eso te da todo el contexto del desastre que tuvimos. Luego, lo que hicieron los de izquierda fue ir tomando poco a poco toda la educación. Y tomaron la educación, la cultura. Cada vez que estuvieron en el gobierno se avanzaban sobre ese tema. Cuando no estaban en el gobierno, continuaban teniendo dinero del gobierno. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, ahora recientemente. Macri nunca les cortó el chorro a todos los entes de izquierda. No, se llama las intendencias, los sindicatos, podían sacar dinero donde querían. Pero hay un montón de lugares. Te cuento uno, por ejemplo. A ver. Vos vas y compras un auto. O vendés un auto usado. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir al registro automotor. Sí. O en el registro automotor, parte de lo que vos pagás va al Ministerio de Justicia. Ahora, cuando vos analizás de dónde va esa plata del Ministerio de Justicia, va a los entes de derechos humanos, que son todas organizaciones zurdas. O sea, cuando vos comprás un auto, estás financiando a los zurdos. ¿Okay? Pero hermoso, hermoso. Es hermoso, pero la cantidad de cosas que tienen es impresionante. En el presupuesto nacional, por ejemplo, está un ente que se dedica a los estudios peronistas. Pero no hay un ente que se dedica a los estudios liberales. No tiene sentido. No. Es partidista, no debería ser del Estado. Totalmente, no, está fenómeno. Que lo financien los peronistas, fantástico. Yo lo privatizo mañana, ¿quién lo quiere? Nadie lo quiere, lo cierro. Buenísimo, me va a dar un bobazo antes que termine la entrevista. Bueno, voy a seguir con la próxima. Hubo muchas, vamos a hablarlo más reciente, ¿no? Para mí la última, capaz que me equivoco, pero para mí la última gran oportunidad que tuvo el país de volverse liberal fue con López Murphy, que sacó un buen porcentaje de votos. Para vos, ¿esa fue nuestra mejor oportunidad o hoy estamos mucho mejor parados? Esa fue una gran oportunidad y la verdad que fue una mala suerte. Sí. Y mirá, te digo más, si en vez de tener el sistema electoral que tenemos nosotros, tendríamos el BUT es el voto único transferible, vos votás por un ranking de a quién preferís, primero, segundo, tercero. Ajá. Y entonces se computan todas tus preferencias. En ese caso, claro, al bajarse Menem, se tomaría la segunda preferencia de los que lo votaron a Menem. Probablemente la mayor parte de esos iban a López Murphy. Y si tomabas la segunda preferencia de los de Lilita Carrió, probablemente la mayor parte iba para López Murphy. Claro. O sea que en lugar de ganar con 22% Kirchner, hubiera terminado ganando López Murphy con más del 50%, creo yo, o el 40 y pico. Pero yo creo que, por eso creo que la gente está mucho más cerca nuestro de lo que pensamos. Yo creo que si hacemos las cosas bien, la mayor parte de los argentinos, sin saberlo, son liberales. Bueno, su economía hogareña no la llevan de una manera socialista, la llevan de una manera liberal. O sea, no le das tu sueldo a tu vecino para que lo gaste. Y por supuesto la gente también es contradictoria, pues si le preguntás, ¿querés que el Estado te regale no sé qué cosa para las mascotas? Te van a decir que sí. Y sí, obvio, por supuesto. Sí. Depende cómo le haces pregunta, pero si vos le preguntás a la gente, ¿estás de acuerdo con los ñoquis? Te van a decir que no. Bueno, yo creo que pasó mucho tiempo de mala educación, muchos años de la ausencia de la economía en la educación, y la gente no entiende la conexión entre el impuesto y su sueldo. No lo ve. Es impresionante. Bueno, yo creo que claro, estoy de acuerdo, pero creo que lo empiezan a ver, ¿no? Por lo menos muchos lo empiezan a ver. Por ejemplo, una cosa que hicimos en Libertad y Progreso para tratar de mostrar estos problemas
pero que empezó, muchas veces parte del problema son los periodistas, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces eran problemas. Ahora hay algo que creo que más o menos todo el mundo empieza a comprender, que hay 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal y no pueden mantener a 21 millones de tipos que están viviendo del Estado. Esto la gente lo empieza a entender. Entonces yo le preguntás, ¿te das cuenta que esto es así? ¿No habría que bajarlo? ¿Qué te van a decir? Que sí. Claro. Es más lógico tener más gente trabajando en el sector privado formal. Y ese es nuestro principal punto, que la gente se gane su propio laburo. Y ojo, que esto está... Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo iba durante bastante tiempo a la corriente clasista y combativa, ¿no? En La Matanza, los sábados a la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo hicimos unas cuantas veces. Y ahí se juntaban de a 300, había 10 aulas, nos dividíamos en 10 aulas, cada uno eran 30 personas, un aula donde tenés, hablabas una vez en ronda y escuchabas 29 veces. Fascinante, ¿te escuchás? Sí, un circo. Yo te puedo asegurar que la gente ahí piensa muy parecido que vos y yo. Muy parecido. Salvo los dirigentes. Claro. Porque los dirigentes tienen el manual de Trotsky en la cabeza. Y el manual, no digo los libros de Trotsky, digo el manual, el panfleto. O sea, te van a repetir el panfleto. Pero la gente común que va ahí por motivos muy razonables y legítimos. Te van a decir que quieren un laburo. Claro. Quieren trabajar. Y quieren un trabajo que esté bien pago, lo cual es muy razonable. O sea, todo el mundo quiere tiene mucho sentido. No es algo igual que... Y después te van a decir que están en contra de la deuda. Yo también. Ahora, le falta hacer un pequeño link. Ellos creen que la deuda es neoliberal. Pero porque les han vendido esa frase, que las crisis de deuda son neoliberales. Y el liberal odia la deuda. Entonces es al revés. La deuda es neo-keynesiana en todo caso. Sí. O sea, los keynesianos son los que te dicen que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esos son los que generan la deuda, los desequilibrios y qué sé yo. Con lo cual, cuando los escuchás, yo coincido en casi todo. Después hablan mal de los empresarios que están vinculados al poder. Yo también. Cuando veo el diagnóstico... y después hablan mal de los sindicatos. Ahora, o sea que, te pregunto, para vos, el economista, formado como economista, ponele con un título universitario, que defiende el keynesianismo, pregunto así desnudo, ¿es bruto o hijo de puta? Mirá, yo te diría, algunos tienen intereses, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo decir intereses? Pero yo creo que la mayoría, no es que sean brutos, pero tienen una comprensión de la economía que fueron educados dentro de esa tesis y no se la repensaron muchas veces nuevamente, ¿no? Porque evidentemente han fracasado permanentemente. Claro, pero vos, si sos un economista, ¿cómo podés defender un proyecto económico que no es sustentable? No se sostiene, no se puede pagar, se puede hacer una sola vez y se funde. Sí, ellos lo que pasa es que te van a decir, viste, mirá, es lo que funciona en el mundo. Y en parte tienen razón, porque fíjate algunos premios Nobel que hemos tenido en economía. Sí. Stiglitz. Por ejemplo, yo estuve con Stiglitz hace 3 años en el World Economic Forum en México. ¿Qué proponía Stiglitz? Les decía a los latinoamericanos, endeúdense, las tasas están muy baratas. Y yo lo miraba y decía, este hombre está loco. En Argentina nos vamos a endeudar y estamos yendo al camino del default. Nosotros estábamos diciendo, Javier Milei, una cantidad de personas, Giacomini, Aldo Abraham, todos estamos diciendo, muchachos, si seguimos por este camino, Argentina va al default en 3 o 4 años. Ahora estamos 4 años más tarde y estamos en default, ¿no? Entonces, pero este tipo Stiglitz, Premio Nobel de Economía, o Krugman y demás, siguen creyendo que lo que impulsa la economía es la demanda agregada, es decir, la demanda de todas las personas y de todas las empresas, y también la del Estado. Entonces, ¿qué te dicen? Tenés que aumentar la demanda y entonces se va a poner en marcha la economía y entonces va a empezar a funcionar, van a contratar más gente. Sí, después viene todo el sueño y la parte onírica de la teoría. Claro, pero ¿qué es lo que hacen en el mundo? Por ejemplo, ahora Europa, empieza a bajar Europa la actividad económica. ¿Qué es lo que están diciendo? Bajen las tasas de interés, que es una forma de decir pónganle plata en el bolsillo de la gente. Solo que lo haces con la política monetaria, un poco más sofisticado que lo burdo nuestro, que es simplemente imprimir y darle plata a la gente. Sí, lo nuestro es más pornográfico. Sobre todo porque lo hacemos en un nivel, la gran diferencia con el mundo, es que nosotros hacemos keynesianismo con alta inflación. Y eso es absurdo.
Ese es el absurdo de la Argentina. Porque el keynesianismo con baja inflación es discutible, yo estoy en contra, pero por lo menos es discutible. El keynesianismo con alta inflación es absurdo, es totalmente absurdo, es indefendible. Y ese es el problema que tienen nuestros economistas. Yo creo que es totalmente indefendible lo que hacen en Argentina. No, bueno, o aplicar keynesianismo siendo que somos un país que está quebrado. O sea, no tiene sobras como para poder andar repartiendo, no tiene sentido directamente. Pero correcto, no tiene sentido por el lado de la emisión monetaria porque tenés hiperinflación o irías a la hiperinflación, y no tiene sentido por la deuda porque nadie te presta. Sí, por eso bueno, sí, eso me lleva a otra pregunta más. Pero para que primero te quería repreguntar la de si para vos tenemos más oportunidades hoy que las que se tuvo con López Murphy. Bueno, y mirá, yo creo que hoy no, pero sí dentro de poquito. O sea, yo creo que va a ser una oportunidad dentro de poco, porque yo creo que Argentina está entrando en una crisis muy grande. Eso me lleva a la próxima pregunta. Claro, digamos, perdón, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a ver que se nos pegamos el piñazo, eso está cantado. Yo estuve en el Congreso de Rosario hace poco, donde vos mismo nos dijiste que nada, nos vamos a la B, eso quedó clarísimo. Te pregunto, Alberto Fernández, ¿puede intentar aliviar la crisis pidiendo un préstamo a Rusia o China vendiendo soberanía, derecho así, onda, toma, te doy San Luis o te doy el litio, llévatelo? Sí, no te dice a mí, pero lo del litio puede ser. Es decir, lo que puede ocurrir es que primero que ya devaluamos un montón. Uh-huh. Cuando vos devaluás un montón, o sea, desde que empezó Macri con 15, digamos que de 9 a 15 era el ajuste razonable, no sé, lo que tenían, que le puedes echar la culpa al gobierno anterior. Pero de 15 a 60 es Macri. O sea que hizo peor que Duhalde, que hizo de 1 a 3, Macri hizo de 1 a 4, ¿no? Más o menos. Entonces de 1 a 4 es como devaluar de 1 a 4. Es una troja lo que devaluó Macri. Con esto que se devaluó, ¿qué te ocurre? Que empezamos a tener superávit comercial. Sí, tenías déficit, ahora pasamos a tener superávit comercial. O sea, parte del déficit. Tenés un déficit de balanza de cuenta de pagos porque todavía la gente no cree, entonces hay una fuga de capitales muy grande. Pero eso se puede equilibrar si ganan las elecciones y el que gana hace las cosas un poco bien, más o menos bien. Y del otro lado, la cuenta fiscal también se te mejora, porque hiciste pelota el salario real. Tanto claro, hacer pelota el salario de los empleados públicos y también de los empleados privados. Sí. Entonces, claro, y eso te puede hacer que si haces un acuerdo con el Fondo Monetario y un acuerdo con los deudores, con los acreedores por el tema de la deuda, puede ocurrir que Argentina tenga una recuperación. Pero eso no va a ser crecimiento, va a ser una recuperación. Y finalmente seguís teniendo el problema grande que tenés 21,6 millones de personas viviendo en el Estado y 8 millones con el trabajo privado formal. O sea que eso no cierra y vas a ir a una crisis igual. O sea, simplemente podés postergarla un poco más. De hecho, ya estamos en crisis. Lo que estoy diciendo es, ya estás, la crisis ¿qué es? Es que la gente va debajo de la línea de pobreza. Hoy estás en 35%, yo estoy convencido que va a seguir subiendo la pobreza, posiblemente va a volver a llegar al 50%. O sea, y ahí es donde viene el tema de la oportunidad. Porque creo que esta vez, gracias a 20 economistas que estamos yendo a la televisión permanentemente, que venimos anunciando desde hace 4 o 5 años que esto terminaba como está terminando ahora, ahí tenés una chance de hacer un cambio importante. Y si no lo hace Fernández, que lo más probable es que no lo haga, te va a dar la oportunidad para que hagamos algo nuevo, como que de alguna manera, si el 27 ocurre lo que creo yo que va a perder Macri, sí, es muy probable. Muy probable que gane en primera vuelta Fernández, sí. Cambiemos se va a diluir, el PRO se va a diluir. O sea, muchos de los que están en el PRO con Mauricio Macri van a volver a la actividad privada. O sea, son empresarios, ellos tienen la posibilidad de volver no son políticos. Sí, no son improvisados, no es un político de raza que vino desde la militancia. Vino transversal. Claro, no viven de la política permanentemente. Entonces muchos se van a volver, Caputo, Prat Gay, todos ellos se vuelven a la actividad privada. Posiblemente Duhovne también, todos ellos vuelven a la actividad privada. Entonces, por el lado del PRO se diluye. Otros se van al peronismo. O sea, muchos que son peronistas probablemente se vuelvan al peronismo. Si el peronismo es exitoso, es probable que vuelvan al peronismo. Otros van a ser los radicales que te van a quedar. Te va a quedar el radicalismo en Mendoza, en Jujuy y demás. Y ellos van a acordar con el que tengan que acordar, sea el que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Te va a quedar un amplio espacio
en la centro-derecha, vacío con un pequeño porcentaje de votos que va a tener Cynthia Houghton con Gómez Centurión y un poquito Spert. Bueno, de ahí, si se une eso y se arma un partido bien organizado, yo creo que tranquilamente en el 2021 puede tener 15% de los votos. Entre 10 y 15. Si tiene entre 10 y 15 en 2021, posiblemente sea la tercera fuerza. Claro. Si después vas a una crisis, puede ganar. Y esa es la oportunidad que yo le veo. Si hacemos una cosa bien hecha, bien organizada, que se elija de abajo hacia arriba, de forma tal que pueden estar todos, nadie se puede quejar. No. Cualquiera se puede presentar como candidato y los afiliados eligen. Y logramos afiliar a 100.000, 200.000 liberales. Y lo votaron 500.000 a Spert, que por lo menos 200.000 se afilien. No, es hermoso lo que me estás diciendo. Yo entiendo que en tu cuento hubo muertos por crisis, piquete y todo lo demás, pero igual se me cae la lágrima de lo hermoso que es lo que escucho. Igual nobleza obliga. Tengo una pregunta que es comprometedora, es medio fea, pero bueno. Para vos, el gobierno de Macri hizo lo que hizo económicamente por ineptitud o no, o vamos a empezar a encontrar trapitos sucios de corrupción y negociados internos? Yo creo que lo hizo, mira, primero porque tuvo un error de diagnóstico. Y fue el programa de Federico Sturzenegger, que lo llamaban Don't Worry, Be Happy. Sí. O sea, está todo bien, no te preocupes, acá hay que ajustar un poquitito. ¿Te acordás en las bueno, vos sos muy joven, las radios de antes tenías el sintonizador grueso y el sintonizador fino. O sea, el grueso era para correr el dial de un lado al otro y el fino era para sintonizarlo bien. Bueno, ellos creían que con el fino alcanzaba, claro, que con sintonizar un poquito lo que estaban haciendo, alcanzaba. O sea que error diagnóstico grave. Nosotros decíamos, flaco, se cayeron 150 posiciones en libertades económicas. Ahí pasó un auto, parece. Sí, pasó un helicóptero más o menos. Pero un dron con 5 militantes arriba. Pero entendés, si se te había caído 150 posiciones en libertades económicas, tenías que hacer una transformación brutal para recuperar eso. 96 posiciones en calidad institucional. Era tremendo. Ellos decían fine tuning, don't worry, be happy, y no tenemos deuda. Y decían no tenemos deuda, porque tenemos nada más que 30% según los números de ellos, porque no contaban la deuda con la ANSES y la deuda con el Banco Central. Nosotros nos juntábamos con los de Pensar y decíamos, ¿cómo no vas a contar esa deuda? Si vos no contás la deuda con el Banco Central, significa que lo estás vaciando. Claro. Si vaciás el Banco Central, vas a ir a la hiperinflación, o a la alta inflación, si querés, cosa que está pasando. Si le tomás la plata a los jubilados y le pones un papelito y decís esa deuda no importa, significa que vas a defaultear a los jubilados. Eso no es intraestado como dicen ellos, de ninguna manera. De un lado estaban los tenedores de los pesos y del otro lado están los jubilados, o los futuros jubilados. Con lo cual eso no era intraestado, o sea, era una mentira. Y por eso teníamos una deuda que era 54% del PBI, que para Argentina era muchísimo. Ya era muchísimo, porque Argentina es un país sin crédito, sin mercado financiero. No tenemos un sistema financiero capaz de financiar eso. Solamente podías ir al mundo. Y cuando ibas al mundo te chupabas 35.000 millones de dólares por año, que era había cerca de 200.000 millones, el total de las emisiones de todos los países emergentes del mundo. Argentina era el que más tomaba, junto con China. O sea, China, que es inmenso, sí. tiene 1.500 millones de personas, nosotros que tenemos 44 millones. Disparate. No podía sustentarse. Se sustentó un año, 2 años, y al tercer año, 2018, entramos en crisis. Y no podía hacerlo. El primer tema, diagnóstico. Segundo tema, ideológico. Eligió un keynesiano, a Prat-Gall. Entonces, olvídate, no podía funcionar nunca. Un keynesiano no entiende estos temas, o sea, cree que está en Suiza, no sé qué piensan. Él creía que podía salir y ya todo estaba mal. Prat-Gall decía, vamos a crecer al 3%. Sí, cuando el mundo promedio crece al 3,8%. Eso significaba que ibas a seguir cayendo en relación al mundo, no tiene sentido. ¿Y por qué decía 3%? Porque suponía que, dado que venían ellos y que pagaban a los holdouts, que está muy bien, o sea, volvieron al mercado de capitales, que está muy bien, dejaron de hablar bien de Corea del Norte, Irán y Cuba y qué sé yo, lo cual está muy bien también, ¿viste? Eran rubios, de ojos celestes, entonces todo fenómeno. Y van al mercado, hablaban bien inglés, venía de JP Morgan, hacían un lindo cuentito y te prestaban plata. Y nos prestaron un montón de plata, pero eso no alcanzaba. Ellos creían que si te prestan plata y haces obra pública, el PBI crecía al 3%.
Y no es así, no funcionó, nosotros creíamos que no iba a funcionar y no podía funcionar. Entonces tenés un problema diagnóstico y un problema ideológico. O sea, simplemente fue ineptitud. En gran medida yo creo que fue ineptitud. Y después la aplicación de lo que hicieron, ahí también hubo mucha ineptitud en el manejo de la política monetaria, claramente, lo cual agravó las cosas. Y yo creo que eran buena gente, de buenas personas, yo no creo que hayan sido malandras, ¿no? Porque creo que antes sí tuvimos malandras. Sí, antes era más obvio de última los intereses. Por eso te lo pregunté, porque no sabía cuáles eran las dos opciones. Después hay intereses, por ejemplo, ¿dónde veo intereses? En el tema de YPF, de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque puede haber un problema ideológico, pero también hay un problema de intereses. ¿Por qué al campo argentino, que son 250.000 pymes, los tapás de impuestos y le das un subsidio a Vaca Muerta, que son 10 grandes empresas? No tiene sentido. Che, tengo dos preguntas más. A ver. Una es, supongamos que el día de mañana un liberal llega a la presidencia. Como sea, no importa. No importa cuántos tengamos que matar, pero no. Recorta el Estado. Pan que vamos a tomar. Vamos a enviar a nuestro ejército de ninjas a que nos abran camino. Pero recorta el Estado, baja la presión impositiva, hace reforma laboral, arregla el sistema de coparticipación y nos otorga 4 años de abundancia. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar para que el liberalismo se perpetúe en el tiempo? ¿O crees que la gente volvería a optar por el liberalismo solamente porque mejoró su vida en lo económico? Esa es una gran pregunta. La verdad es que no sé si tengo la respuesta. Yo creo que hay que seguir luchando permanentemente por las ideas. O sea, la gente tiene que comprender la esencia de por qué defendemos la libertad, que es defender a cada individuo, ¿no? Es defender que cada uno es dueño del fruto de lo que produce, o sea, del fruto de su trabajo. Que si la gente tiene que comprender eso, porque después cuando te va muy bien, no en 4 años, pero te va bien en 30 años, y volvés para atrás, que es lo que le está pasando a Chile. Sí. Chile está ganando fenómeno, pero ideológicamente están retrocediendo. Sí, es como agarrar a alguien de la Unión Soviética, de la Rusia, la Unión Soviética, y decirle, che, ¿querés socialismo? Y te va a decir, no, raca de acá. En cambio, claro, un joven no tiene idea. El joven no tiene idea. Y después tenés un problema. Tenés un presidente como Piñera que no está defendiendo las ideas. Claro. Está haciendo lo que hace Macri. Para ganar las próximas elecciones, él no puede porque no se puede reelegir. Pero siempre pensando en las elecciones o en quedar bien con la gente, se van corriendo hacia la izquierda. Pero cuando la derecha se corre a la izquierda, después viene la izquierda. Sí. Y también se corre a la izquierda. Entonces, la derecha tiene que mantenerse con sus ideales, ¿no? Y tiene que explicarlos. Y creo que hay que permanentemente estar hablando. Por ejemplo, una cosa importantísima sería el tema de la educación. Es clave. Pero la educación, ¿qué? La educación lo que tiene que hacer es eliminar la currícula oficial. Que no exista ninguna currícula oficial. No es que exista la nuestra. Que no exista ninguna currícula oficial. ¿Y por qué? Porque las respuestas no están, mucho más en lo que está pasando en el mundo moderno. Hoy tenés preguntas nuevas todos los días y las respuestas no están escritas. Sí, debería ser exámenes de rendimiento en comprensión de texto y matemática y gracias. Sí, podés hacer exámenes de todo el tipo que quieras, pero la forma de educar tiene que ser enseñar el pensamiento crítico. Después puedes tomar las test de PISA. Y tenemos que ver cómo van nuestros chicos en el test de PISA. Sí. Yo hice un video sobre eso y es impresionante. Sí. Y te hago la pregunta, la última, pero que no es nada cortita. Mira, yo no encontré en internet una explicación muy clara sobre cómo sería tener una economía dolarizada. Tendríamos dólares, Estados Unidos nos imprimiría, tendríamos que aplicar la convertibilidad antes. En pocas palabras, ¿cómo sería? ¿Me harías una descripción no seguir el paso a paso, capaz una locura, pero más o menos para que nos entendamos qué tendría en la mano yo si quiero ir a comprarme un globo? Bueno, yo veo 2 alternativas. Una primera alternativa es, como hizo Ecuador, que fue dolarizar y dio 6 meses a la gente para reemplazar los pesos por los dólares. Iban al banco y los cambiaban. Los cambiabas. Como la moneda, como el billete de 2 pesos, nuestro. O sea. Sí, por ejemplo, en Panamá, lo único que quedaron son las monedas, que creo que son los balboas, y el resto son todos dólares. Entonces vos operás en dólares, te cuentas en dólares, pagás en dólares, a los jubilados cobran en dólares, la maestra cobra en dólares, es todo en dólares. La segunda alternativa es hacer eso, pero con un acuerdo monetario con Estados Unidos. ¿Y para qué? Para que Estados Unidos te reconozca
una parte del señoriaje. El señoriaje es esa posibilidad que tienen los gobiernos de imprimir billetes, que es el dinero que, pero en este caso, lo imprime Estados Unidos. Sí, la Reserva Federal. Entonces, claro, entonces hacemos un swap de pesos por dólares, los dólares los imprime la Reserva Federal, no tiene un efecto monetario para Estados Unidos porque sube la oferta y sube la demanda. Ahí es que va a empezar a operar en dólares. Sí, Con lo que es neutral para ellos, pero para nosotros no es neutral, porque nosotros podríamos usar esa swap de pesos por dólares para pagar el total de las LELIQs, ¿sí? Entonces yo pago las LELIQs con dólares. Entonces, elimino el problema del interés de las LELIQs que te va matando, o sea, dejo un banco central equilibrado, sin deuda, pago con dólares y efectivamente hay una emisión monetaria, pero en dólares. Al haber una emisión monetaria en dólares, va a subir la demanda de dinero y eso no es inflacionario. Ese es un primer señoriaje que estaríamos apropiándonos en Argentina, ¿no? Nos estaríamos ahorrando 20.000 millones de dólares. Ahora, después la demanda de dinero va a seguir subiendo y eso le va a permitir a Estados Unidos seguir imprimiendo billetes sin generar inflación en Estados Unidos. Ese es el segundo señoriaje que se lo quedarían ellos. No sé si se llega a entender, pues es un poco técnico, pero sí, lo que quiero decir es que los dos se benefician. Hasta ahora tengo la mejor, o sea, hasta ahora es la mejor explicación que me han dado. Por más que en algunas partes me quedan en el camino, vengo bastante bien. Sí, y entonces ahí vas a tener que es un win-win. Gana Estados Unidos y gana Argentina. Pero el que más gana es Argentina de lejos. Porque lo que nos queda es una moneda sana. Sí, y que no está en control de nuestros políticos, que no son sanos. Por supuesto que me van a venir los economistas y me van a decir, pero ojo, porque el dólar no es sano, qué sé yo, porque tiene sus problemas. Desde ya, el dólar tiene sus problemas, pero la inflación promedio del dólar es 2% y la inflación promedio nuestro es 55%. Sí, no tiene sentido. Entonces, Y te hago una consulta más. Capaz que esto se resuelve por el hecho de que al dolarizarnos se va la inflación y ya está. Pero hay cosas, yo qué sé, con un dólar me puedo comprar un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasaría con esas cosas que tienen poco valor en la Argentina? ¿Al bajar la inflación ya se soluciona el problema? Porque o necesitaríamos centavo de dólar. bueno, para los centavos no pasa nada, porque podés mantener monedas. Como tenés los balboas, para lo que es el cambio chico, podés tener monedas que sean un peso dólar, o llamarlo como quieras, un dólar argentino. Entonces ese dólar argentino serían los pesos que imprimís en moneda para el cambio chico, para lo que fuera. Que de todas maneras es cada vez menos, porque cada vez usás más la tarjeta SUBE u otros tipos de intercambio. Eso no, la verdad es que no me parece preocupante. Lo que sí sería preocupante es si algún día alguien sale del dólar y quieren volver a poner pesos. Y ahí yo creo que es un tema que no va a ocurrir, porque cuando la gente se acostumbre a tener dólares en el bolsillo y pagar con dólares, tenés una ventaja enorme. Cada vez que vienen, todos los años, a los jubilados, a los empleados públicos y demás, les están bajando el sueldo por la inflación. Sí. Sí, eso es lo que es una estupidez, pero por ejemplo yo tenía un amigo en España que se había comprado un equipo de sonido y a los 3 años se hizo comprar el mismo equipo de sonido y no había cambiado su precio. Entonces su moneda no se había movido y eso para nosotros para nosotros los precios cambian, en realidad los precios no cambian, se deprecia la moneda, pero es como, sería otra realidad. Pero sí tenés problemas, vas a seguir teniendo problemas, no es que se acabaron todos los problemas. Por Argentina es caro en dólares. Lo que te va a pasar es que van a subir los precios en dólares al principio. ¿Por qué? Porque Argentina es cara en dólares. Entonces tenés que ver por qué somos caros en dólares. Bueno, porque tenemos 165 impuestos o 163 impuestos. O sea, tenés que bajar los impuestos para ser competitivo. Después tenés que abrir la economía. Si abrís la economía, entonces los precios son los precios internacionales. Por supuesto, para poder hacer eso, previamente tenés que ser competitivo, porque si no, que quiebran las empresas. Y nadie va a querer lo nuestro. Y tenés que desregular. Por ejemplo, en la flexibilidad laboral. Para pasar por los barcos argentinos, por el Paraná o salir por el Río de la Plata y después por el mar, necesitas 3 veces más empleados que si son barcos extranjeros. Entonces, no podés tener ese sistema laboral, tenés que ser más flexible, tenés que tener más tecnología, más inversión. Lo que te va a pasar es que van a bajar las tasas de interés y eso va a permitir aumentar la inversión también. Entonces es un circuito que tenés que enganchar para que entonces seas competitivo, seas eficiente y entonces los precios van a ser bajos en dólares. Y si no lo hacemos, vas a tener una economía muy complicada de todas maneras, pero por lo menos vas a tener una moneda sana. ¿Y vos crees que no? Perdón que te esté extendiendo, pero ¿vos crees que vamos
a la dolarización sí o sí, más allá de que tengamos un gobierno populista o socialista? No, sí o sí no. Yo sí creo que es una posibilidad para cualquiera, porque yo creo que el que dolarice, su popularidad va a subir al 80%. Claro. O sea, si Fernández dolariza, su popularidad va a subir al 80%. Ahora, si después no hace las cosas bien, vas a terminar teniendo una complicación enorme porque la economía hoy no funciona. O sea, hay una cosa que los japoneses llaman la técnica just in time, ¿no? Que era bajar el nivel de los stocks a cero o muy bajitos. Ahora, si vos tenés una línea de montaje sin stocks, todo tiene que funcionar bien, pues si no se traba. Sí. Cuando vos permitís que no se trabe. Cuando bajamos cuando dolarizamos, ahí te empieza a hacer todo bien. No podés estar emitiendo deuda permanentemente, pues si no vas a ir al default de todas maneras. Tenés impuestos razonables, tener una economía abierta y todo lo demás. Claro. Por eso la dolarización es un mecanismo que te da un impulso inicial muy bueno, pero también te pone un corset fenomenal para que haga las cosas bien, ¿no? No, sí, yo no creo que venga de manos de Alberto Fernández. Yo no creo en la teoría de la oveja vestida de lobo, no vestido de oveja, no lo creo. Yo tampoco. Sí creo que puede haber un tema de incentivos, porque el problema que va a tener Fernández es que si él no le sale bien de entrada, es como vos salís a la cancha con un equipo que lo más probable es que ponga heterodoxos moderados, ¿no? Ahora imagínate si vos vas a salir a jugar contra River con un equipo de heterodoxos, ¿no? Moderados, te van a golear. Cuando lo empiecen a golear, en el banco tenés a los de la Cámpora. Estás en Eso es la imagen que yo tengo de Fernández. Él va a salir con una cosa moderada, no le va a salir bien, y en el banco están los de la Cámpora. Entonces, en ese momento que o entran los de la Cámpora o hace algo distinto, bueno, ahí capaz que se ilumina con, no sé, con Nielsen o con alguien y dolarice. Sí, no lo sé. Yo siempre lo veo como lo ves vos. O sea, para mí él está yendo en un autito con un montón de glotones y se cruzan con un pastelito. Y es así, ¿viste? Los glotones van a querer comer pastelito. No importa qué es lo que él quiera. Se va a tener que comer. Sí. Y te hago una última pregunta para cerrar, pero es más una duda personal esta. Y me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas del patriotismo? Mirá, la mejor definición, les recomiendo a los que están escuchando y a ti mismo que lean la última escrito de Valverdi, que es una conferencia que dio en la Facultad de Derecho en 1880. Y él dice, en la conferencia se llama la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. ¿Esto qué significa? Si vos crees que la patria está por arriba del individuo, el individuo deja de ser libre. Entonces el patriotismo... Sí, claro, cortísima y al pie. Entonces, yo creo en la libertad del individuo. El patriotismo es lo que te lleva a hacer estupideces muchas veces, ¿no? El patriotismo es lo que te lleva al nacionalismo, por ejemplo. O sea, si el amor a la patria, para mí está buenísimo todo lo que sea el amor, siempre y cuando eso no implique que vos creas que por ser argentino sos mejor que ser uruguayo. O sea, es como una religión extrema. Está hermoso que creas en algo, pero capaz que mañana estás matando a otro pueblo porque se fanatizó. Por ejemplo, yo no haría absolutamente ninguna medida que pondría a un argentino por arriba de un uruguayo. Claro. ¿Entendés? Para mí es lo mismo. O sea, un argentino arriba de un chileno. ¿Por qué? No, son dos individuos. Y los individuos tienen el mismo valor. Entonces, por el hecho de ser argentino o no, a mí me da lo mismo. De hecho, tenemos mucho más cercanía, si querés, con alguien del Uruguay cercano que por ahí con una persona que sea un colla en el norte. Pero te diría más. Si es un chino, tampoco. Yo no haría nada en favor de un argentino en contra de un chino. O sea, para mí no tiene que haber esos conceptos. Los conceptos son los individuos y todos iguales ante la ley. Y en eso nuestra Constitución era súper abierta. Y decía que los derechos eran para todos los habitantes del mundo que quieran estar en el suelo argentino. Yo creo en eso. Claro, o sea, nuestras fronteras son límites autoimpuestos. Por ejemplo, un ejemplo sería la criptomoneda, de empezar a romper esos límites. Me encanta, totalmente. Si funcionan bien, cosa que todavía tengo alguna duda, pero claramente si logramos que tengan cierta estabilidad y no tengan esta volatilidad enorme que tienen y demás, o sea que la estabilidad te lo daría que sean aceptados por todos. El día que el Bitcoin sea aceptado en todos los países del mundo masivamente, bueno, ese día la demanda sería mucho más estable y por lo tanto el precio del Bitcoin sería mucho más estable, si eso funciona, ¿no? Entonces hay que ver si
aguanta la cantidad de transacciones, si aguanta el tema del quantum, ¿viste? Ahora está ya está la supremacía quantum, que ya empezó. O sea que ahí hay varias dudas que pueden ocurrir. Pero si todo eso funcionara, yo creo que perfectamente es posible, que en el fondo era lo que era el oro. Sí, El oro, en el fondo era que era el oro, sí, exactamente. Uno de los principios básicos de la moneda es que sea universal, un medio universal de pago. Y cuando decías universal no te referías universal en tu país, universal es todo el universo. Sí, sí, sí. Tal cual. Si vos podías ir con plata, con oro, con diamantes, y eso en cualquier parte del mundo te lo aceptan. Bueno, ya hay países que trabajan para que vos puedas pagar sus impuestos con Bitcoin. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Para mí está perfecto. Yo estoy a favor de toda la competencia de monedas. Así es que bienvenidas sean. Sí, sí, sí. Ojalá se imponga, ¿viste? Y que funcione bien. Yo de nuevo, tengo todavía alguna duda con respecto a eso, pero estaría buenísimo. O si dieras un stablecoin, ¿no? O sea, una especie de Bitcoin, pero con respaldo oro. Claro, ahí dirigís, bueno, cuando tenés el oro, la pregunta es quién lo tiene al oro. Claro. Un país en el que te confías, que pueda ser Suiza, por ejemplo. Un país neutral que tenga la custodia. Sí, sí. Que hasta los nazis confiaron en ellos para que le tengan el oro. Todos confiaban. Aunque ahora con el FATCA y qué sé yo, los apretaron a los suizos también, ¿no? Así que está bien difícil ese tema. Está bien difícil. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad, Un placer. superó todas mis expectativas. Bueno, me imaginé que iba a ser así. Así que nada, muy, muy, muy feliz de que me hayas dado esta oportunidad. Dale, un placer. Muchas gracias a ti, un gustazo y un saludo a todos tus seguidores. Dale, dale, dale. Y pegate una vuelta por el canal. Dale, encantado, buenísimo. Dale. Por lo menos el video de educación pública yo estoy seguro que te va a gustar. Dale, después te lo viralizo. Dale, dale, dale. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Jorge nace en 1994, Maracaibo, Venezuela, Sagitario, primavera, madre simple y delgada, de semblante taciturno, caja chica, seso grande, corazón de primer mundo. De chiquito Jorge sueña con ser aviador o soldado, como papi o maestro Pokémon. Sueña en grande aunque es chico, confía en sus aptitudes, en sus ganas, en su anhelo, en lo que ve como virtudes. Martín crece con mamá en su casa y con hermanas de Acarigua.